El orgullo no es glitter ni pasarela. Son historias reales que merecen ser escuchadas. Es Personal y AHF Latinoamérica y el Caribe te recuerdan que hay prevención, pruebas y atención de infecciones de transmisión sexual y VIH gratuitas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera temporada de Es Personal, en la que vamos a hablar del orgullo de ser quienes somos, cómo somos. Y pues no podíamos, o queríamos más bien arrancar este primer episodio de la tercera temporada con un invitado muy especial. Entonces hoy nos acompaña eh, un activista, escritor, pero aparte un referente histórico de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en México, Juan Jacobo Hernández. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Como escuchaste, pues en esta temporada estamos hablando del orgullo. Y a mí no se me ocurrió mejor persona para hablar del orgullo LGBT que tú, ¿no? Que alguien que, pues fuiste de los pioneros en el movimiento LGBT aquí en México. Y yo te quería preguntar, ¿cómo era vivir, ser una persona LGBT o cómo se vivía el orgullo de ser una persona LGBT en los años 70? ¿Cómo lo vivía Juan Jacobo Hernández? Bueno, mira, digamos que yo soy un militante sui generis, en el sentido de que no viví los tormentos familiares que mucha gente vivió por ser, por ser gay, ¿no? Tuve una familia y tengo todavía una familia muy abierta y muy respetuosa, que nunca se inmiscuyeron en nuestra vida íntima, que nunca nos presionaron si teníamos novia o no teníamos novia, que a mí nunca me criticaron si yo era amanerado o no, que nunca me insultaron, que nos dieron, ¿no? un par de correazos cuando éramos muy traviesos de chiquillos, pero nunca más hubo golpes ni insultos. Entre mis padres la relación era muy respetuosa y cuando tenían querellas se encerraban en el cuarto y la dirimían. Mi padre nunca le levantó la mano a mi madre. Entonces, eso me hizo vivir una niñez y adolescencia totalmente privilegiada, libre, o sea, yo era un jotito libre. Es Libre de ser. de ser como soy. El entorno es el que era desfavorable. La miradita, el guiño, el codeo, el insulto así oculto, porque no me insultaban de cara. Y bueno, pues sí, me irritaba, por supuesto, ¿no? Yo veía cómo trataban a otros chicos y cómo se autohumillaban, cómo se bocabajeaban, cómo los bocabajeaban, cómo los maltrataban. A mí, aparte de esos guiños y esas sonrisas insidiosas, nunca me agredieron. Entonces te digo, tengo una adolescencia y una juventud sui generis, que no cualquiera que entró en el movimiento tuvo, y lo consideré siempre un privilegio y una ventaja. Posteriormente, porque en el momento yo vivía ese privilegio y esa ventaja sin conciencia, o sea, la vivía como una cosa normal en mi vida, ¿no? Este, entonces, cuando yo desperté, digamos, a para involucrarme en cambios sociales, no tenía nada que ver con mi homosexualidad. Tenían que ver con la injusticia social, con el abuso de la policía, con el abuso del gobierno, con la represión, a las causas de los estudiantes, de los sindicalistas, de los profesores, de los médicos, de los ferrocarrileros. Así fue como yo empecé mi activismo. O sea, yo empecé mi activismo desde la izquierda y es un activismo social.
Eh, tuve contactos en mi adolescencia tardía con grupos políticos de izquierda, sobre todo trotskistas y anarcocomunistas, que me formaron en cierta manera. Nunca fui dogmático en ese sentido tampoco. Y la conciencia, digamos, sobre la vinculación entre mi activismo y mi militancia social desde la izquierda se da a mediados, finales de los años 60. Y yo tuve mucha influencia, porque estudié letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras. Tuve la suerte de tener mucha influencia y mucho acercamiento con dos titanes de la liberación, que son Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis. Entonces yo tuve una etapa, digamos, formativa, intelectual, acercándome a ellos. Respetaba yo mucho su ingenio, su agudeza, su sabiduría. Y pues trataba yo de emular algo de lo que ellos eran. Y la conciencia, te digo, de ser homosexual, o sea, yo me acepté como homosexual a los 14, 15 años. Porque yo ya me sentía diferente, ¿no?, de los demás chicos. Y nunca traté De ocultarlo, ni de ocultarlo, ni de mezclarme, ni de sentirme avergonzado. Nunca. Claro, tampoco andaba de ostentoso porque pues no sentía esa necesidad, ¿no? Yo simplemente era y se acabó. Entonces, esta conciencia de ser homosexual me nace te digo, en los tardíos 60 y un poco antes, por las lecturas que Monsiváis nos allegaba, ¿no? Por ejemplo, el Fabricio Lupo, ¿no?, de Carlo Coccioli, el Demian de Hermann Hesse, que eran libros idealistas, hasta románticos, digamos, muy, con mucha sensibilidad hacia, en Hermann Hesse, el Demian, la sensibilidad de un adolescente, de un hombre adolescente, no abiertamente homosexual, pero sensible, tierno, angustiado. Y en Carlo Coccioli este amor de Fabricio Lupo por Fabricio Lupo, ¿no?, con el final trágico, que no me gustó mucho. Y otra novela de una lesbiana, El Pozo de la Soledad, que era una novela de una tortuosidad impresionante. Había otra novela que se llama Finisterre. Entonces había digamos, varios acercamientos literarios, a Salvador Novo, por ejemplo, también, que, digamos, me educaron sensiblemente y me hicieron consciente de mi homosexualidad, sin tortuosidad, sin angustia, sin miedo, sin vergüenza, pero sin ostentación, sin apertura, ¿no?, sin visibilidad asumida. Entonces, yo tenía un amigo en Nueva York, que fue mi pareja a la lejanía. Viví con él 1 año y medio en Nueva York. Y ahí en Nueva York, yo viví en Nueva York en los 60, 64, 65. Nueva York era una ciudad tortuosa, horrenda, cochina, peligrosa. Nada de lo que es ahora. Vivíamos en la parte sur de Manhattan, en una zona que es el Soho. Ahora es una zona riquísima, pero era una zona de almacenes de judíos que vendían cháchara y media, ropa vieja, muebles viejos, cháchara y media. Y que
era un lugar conocido porque deambulaban muchos borrachos y muchos drogadictos. Una zona de fiesta. Una zona muy viva, muy viva. Y también estaba cercano el Village, ¿no? En donde estaba el Stonewall Inn. Yo nunca fui al Stonewall, pero en Charles Street y en unas de las calles por ahí, los hombres se paraban en las aceras, afuera de las tiendas, de los restaurantes, de los cafecitos, pues a lucirse, a mostrarse, a ligar. El ligue era por la vista, ¿sí? No había ni internet, ni Grindr, ni nada Ni de esas aplicaciones, nada. Era en la calle. Y era en los bares, había unos bares muy sórdidos, y era en los baños, y era en los cines, y era en la 42, que era el putero máximo, ¿no? Increíble. No cerraba de día ni de noche, y todo el tiempo había movimiento ahí, de prostitutas, de drogadictos, de homosexuales, de chichifos, de todo. También una zona muy rica, muy viva. Muy viva. Entonces, pues, esas experiencias de ver, esa manera de manifestarse, de abrirse, pues, era envidiable. Dije: "Ay, en México no podemos ver estas cosas". Pero resulta que en el 79, surge la rebelión del Stonewall. Yo estaba en México, yo tenía un muy buen poder adquisitivo porque trabajaba en 4 o 5 escuelas todo el día y ganaba lo suficiente para viajar 2 veces al año a Nueva York. Incluso me pude comprar un departamentito en Copilco, fíjate nomás, el poder adquisitivo era grande Sí, en ahorita aquellos en la años. actualidad De la madre, el comprar es ya una no cosa puedes hacer misión nada. imposible, sí. Entonces, esta posibilidad de viajar me llama mi amigo John cuando sucede la rebelión y lo leemos aquí en los periódicos y dije: "Ay, qué caray, mira nada más esto que está sucediendo en Nueva York". Y me dice: "Tienes que venir". Le dije: "Pues no puedo ahorita, porque estoy trabajando". "Pues vente, de todos modos". Y yo fui en diciembre del 69. Y ahí vi un cambio radical en la interacción y en, la manera en cómo la gente se relacionaba y cómo se dejaba ver, eh, homosexuales, lesbianas y travestis. Había en el Soho un edificio viejo en desuso que era una, em, antigua estación de bomberos, con un edificio así del siglo XIX, muy de piedra labrada, muy impresionante, pero en desuso. Y los grupos que salieron inmediatamente después de la revuelta, gestionaron que les dieran en comodato ese edificio. Ahora, Stonewall mucha gente lo ha romantizado. Stonewall fue una revuelta del cuerpo, donde ya la gente estaba hasta la madre de, los abusos de la policía y de la mafia. Entonces, llega el junio, ese día de junio, llegaron los policías, como de costumbre, porque los dueños no habían pagado su cuota de cobro de piso a la mafia. Entonces, la mafia manda a la Manda a la policía policía. a hostigar, ¿no? Entonces, cuando había hostigamiento, pues la gente se iba y el bar perdía. Entonces, el bar tenía a fuerza que soltarle ahí el derecho de piso a la mafia. Entonces, llega la policía y empieza a maltratar a la gente, como acostumbraban. Pero ese día las locas no estaban de humor. Entonces, eh, una lesbiana les avienta una moneda de 25 centavos, un quarter, paz, y otra les avienta la cerveza, y otra loca los empuja, y se genera una batahola increíble, que ya todo el mundo conoce. Entonces, salen, ponen el cuerpo las travestis, las negras, las puertorriqueñas, los jotos, las lesbianas,
los chichifos, todo era un bar de rompe y rasga. Además, muy sabroso. Nunca fui, nunca fui, pero esos bares son muy sabrosos. Entonces, echaron a la policía, les quemaron 3 patrullas y la rebelión duró 3 noches. Entonces, fue la primera rebelión del cuerpo que yo tenga memoria, a partir del cuerpo homosexual, ¿no? Eh, y entonces, pero fíjate, el hecho de que hayan salido inmediatamente después de la rebelión los grupos politizados es que ya venían trabajando desde hacía mucho Para... estos grupos, ¿no? Desde hacía mucho, desde hacía 10 años, cuando se funda la Sociedad Mattachine, que es la primera organización homosexual en Estados Unidos. Y ese que fue como en los 50. En los 50, durante el macartismo, además, ¿no? En la época más dura de la represión macartista, anticomunista, antidisidencia, etcétera. Bueno, entonces viene esta rebelión, salen los grupos, gestionan el espacio, te lo estoy contando así en telegrama, Sí, claro. y cuando yo llego a ese lugar y te das cuenta de cómo han transformado un edificio en desuso y abandonado en un centro comunitario, en donde por primera vez ves talleres sobre salud, talleres sobre empoderamiento de ser homosexual, lesbiana o travesti, talleres de manualidades, grupos de discusión, grupos de actividad artística. Sí, me quedé deslumbrado. Y dije, esto nunca va a pasar en México. Sería bueno que pasara en México, ¿no? Coincidentemente, en esos mismos años, ese mismo año y el año siguiente, Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis viajan a Estados Unidos. Nancy a hacer una maestría en teatro en Yale, en la Universidad de Yale, y Carlos a ser fellow, o sea, lector de literatura iberoamericana en la Universidad de Essex, en Londres. Ahí entran cada quien en contacto con los grupos de liberación. Nancy con el Gay Liberation Front y el Gay Activists Alliance, que tenían sedes ya, capítulos en las universidades. Y Carlos en la sede de Londres, con el Gay Liberation Front de Londres. Ambos grupos de origen izquierdista también. Entonces hay una empatía. Cuando Nancy regresa, pues regresa con mucho entusiasmo. Y con Carlos intercambian materiales, materiales que en nuestra vida pensamos que pudieran existir en México. Ese contacto con el movimiento norteamericano, a través de la mirada y de las acciones de Nancy y de Carlos, moldean de una manera más determinante mi ser homosexual. Y se habla mucho ahora del orgullo, etcétera. Nosotros Sí. no hablábamos mucho de orgullo. Hablábamos de recuperar la dignidad humana. Hablábamos de recuperar la ciudadanía. Hablábamos de recuperar los derechos humanos. ¿Sí? El tema del orgullo, que es el grito de Stonewall, Gay Pride, copiado del movimiento norteamericano Black Pride, orgullo negro, y el orgullo gay, permea posteriormente en México. En México, incluso las primeras militancias de los 71 al 73, estábamos más centrados, te digo, en la recuperación de la ciudadanía y de la dignidad humana. No nos sentíamos orgullosos con esa palabra, ¿no? Aunque era casi lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí me construyo ya como un hombre, digamos, digno y con derechos, que después se traduce en el orgullo homosexual. Me parece bien interesante lo que dices porque, por ejemplo, personas LGBT de mi generación, creo que nacimos también con un privilegio, ¿no? En donde
de pronto te identificas como una persona gay o una persona lesbiana o una persona trans y entonces de pronto es claro, vamos a ser orgullosos quienes somos y eso no se hablaba, o sea, no siempre fue orgullo, ¿no? No, claro. Ahora, el hecho de la recuperación, te digo, de la dignidad humana, te remite, porque formas parte de un movimiento social de izquierda, a luchar contra las injusticias, a hacerlas más visibles. O sea, las injusticias ahí estaban, pues hay que enfatizar en que son injusticias. Hay que enfatizar en que no tenemos que tolerarlas. Hay que enfatizar en que tenemos que luchar en contra de esas injusticias. Hay que enfatizar en que somos ciudadanos y tenemos derechos y arrebatarlos. Y todo esto es en un contexto muy difícil en México. El Frente de Liberación Homosexual de México, que es el que genera Nancy con Luis Cárdenas, Luis González de Alba, Luis Prieto y Carlos Monsiváis, David Ramón, entre los más importantes. Este movimiento se mantiene en el closet porque vivíamos lo que se llamó la guerra sucia en México, una represión terrible en contra de la izquierda y la disidencia y los desvalidos, en donde la redada era la manera en que la policía se relacionaba con la sociedad disminuida, o sea, con la gente pobre, la gente, los borrachitos, los vagos, ¿no? Los homosexuales, las prostitutas, ¿no? Entonces, el modus operandi de la policía era la redada, que eran violentas, extorsionadoras, humillantes, etcétera. Entonces, es en ese contexto, entonces nosotros salimos a luchar contra esa situación de injusticia y de violencia y de discriminación, ¿no? De violación de nuestros derechos. Entonces, ahí es donde pega el lema orgullo homosexual. Ahí, pero se toma desde la, desde la plataforma política, o sea, desde la plataforma sexopolítica. Y los aprendizajes vienen de muy atrás. Los aprendizajes de la sexopolítica, lo que aprendemos leyendo, por supuesto, es el origen de la palabra homosexual. Antes no nos describían así, nos describían con todo tipo de epítetos, unos positivos, otros neutros, pero la mayoría majaderos. Cuando se inventa la palabra homosexual a finales del siglo XIX, es un húngaro, creo que se llama Benkert, él inventa la palabra homosexual. Y el Comité Científico Humanitario, dirigido por Magnus Hirschfeld, retoma la palabra y se enfrenta al Parlamento prusiano para protestar contra el párrafo 175 bis del Código Penal prusiano, que penalizaba la homosexualidad. Entonces, fíjate cómo el surgimiento propio de la palabra ya tiene un carácter sexopolítico, ¿no? Que también coincide digamos, esta característica de la política y el sexo, o lo sexual, o el género, gracias a las feministas de finales del siglo XIX, las sufragistas, que son las que ponen el cuerpo, son las revoluciones del cuerpo. Las Sí, que revoluciones. vienen todas estas consignas, ¿no? De no hay libertad política si no hay libertad Esas vienen sexual. sí, posteriormente, pero el origen está fíjate, en Europa, y en esos En la grupos, sexopolítica. los grupos homosexuales en torno al Comité Científico Humanitario, los grupos feministas, posteriormente con los grupos de hombres y mujeres afrodescendientes, donde reivindican la negritud, y con el movimiento hippie, que reivindica el, el final del patriarcado, o sea, el inicio del final del patriarcado, que no funciona todo el tiempo, pero son los primeros hombres que renuncian a ser machines. Y con los movimientos del cuerpo de los estudiantes en el 68. Entonces hay toda una serie de antecedentes que nos nutren
a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es que el carácter y el origen del movimiento en México es sexopolítico, es de izquierda, es de reivindicaciones sociales, ¿sí? Entonces, ese origen ya se perdió. Eso, eso ya ahora no lo tienes, porque ya ese río fluyó, esas aguas ya están en otro lado. Y por ejemplo, obviamente en ese momento no se hablaba de orgullo, pero ¿en qué momento recuerdas tú que se empieza a hablar del orgullo En homosexual y los, el set- orgullo LGBT? en los 70s, a mediados de los 70s es cuando se empieza a, a manejar el término. Y cuando llegó aquí a México, que fue para el 79, que fue la primera marcha aquí en México. No, en México llegó, te digo, desde antes, desde el 73, 74 ya se hablaba de orgullo, los pequeños grupos que existíamos, que no éramos visibles. Los grupos empezamos a ser visibles en el 78, dentro de la izquierda. Ahí fue cuando el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que fue formado en abril de 1978, sale a la luz el 26 de julio de ese mismo año. Y es primera vez que sale un contingente de homosexuales a marchar. ¿eh? Éramos 10. En el Terminamos 78. en el 78. Y salimos 10 y terminamos 30 en el hemiciclo. 40. ¿sí? Entonces, pero veníamos en una gran marcha. La gran marcha del 68, que fue del 78, que conmemoraba Los 10 años. 10 años del 68, conmemoraba la Revolución Cubana y conmemoraba y exigía la liberación de los presos políticos, la derogación del 145 bis, la destitución de los jefes policíacos, etc. Entonces era un momento muy álgido, ¿no? Políticamente. Y ahí fue cuando salimos. Pero como éramos el primer grupo de homosexuales abiertamente homosexuales en una marcha pública de izquierda, pues salimos en todos los periódicos. Se rompe el cerco del silencio. Ahí se rompe. Y surgen en ese mismo mes, al mes siguiente, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, que ya venía trabajando, y el Grupo de Lesbianas Autónomo de Lesbianas Hoy Cabet, que ya venían trabajando, pero que no habían encontrado el momento para salir. Sí, Y para ahí tener esa sinergia. ahí salimos los 3 grupos históricos del Movimiento de Liberación Homosexual en México. Y eso fue cuando se organizaron para la primera marcha Tardamos un año. hasta el 79, que es la primera Hasta el marcha del 79. orgullo. Ajá. En ese momento, ¿cómo se llamaba? Así. Marcha del orgullo Homosexual. homosexual. Porque homosexual abarcaba en aquellos años a todas las letras de la Todo el sopa. abanico, ¿no? Y ahora ya es una sopa de letras, está bien. Sí. ¿no? ¿Qué diferencias crees que, o sea, qué crees que las generaciones de ahora y quienes estamos metidos en activismos o en luchas sociales podríamos aprender de la historia para recuperar en este momento del tiempo? El tiempo pasa y no en balde. Y las aguas, como decía yo hace un rato en una metáfora, las aguas de un río no se pueden estancar, tienen que correr. Y los caudales que llenan ese río, pues ya no son los mismos que nosotros navegamos. Y es normal, porque esos son los procesos sociales, históricos y culturales que suceden en todo el mundo, en todos los movimientos. Ahora, hacemos una caracterización, algunos de nosotros, no todos, de por qué las nuevas generaciones no tienen una vinculación con sus orígenes, porque no la tienen, la desconocen, no les interesa, están ensimismados en el momento. Del aquí y el ahora. Y es normal porque esos son los signos de este tiempo. Algunos de nosotros estamos entercados en que si no tienes memoria histórica,
pues estás jodido. Así, la neta. Pues ahí Del destinado planeta. a, No, a no repetir puedes. los mismos errores del pasado también. Eres como hierba con unas raíces muy frágiles. Eres como hierba perenne, muy, que muere fácilmente, ¿no? Y luego surgen otras hierbas. Entonces hay un hierberío, no hay tronco. Y lo que necesitamos es reconocer nuestra pertenencia a ese tronco. Y ese tronco tiene raíces. Si tú, formando parte de ese tronco, desconoces tus raíces, pues eh, vives de cierta manera en una pobreza existencial, que no es irremediable, además, ¿no? Que puede ser reavivada. Y hay varias iniciativas de recuperación de la historia, porque creemos que es importante que se recuerde. Y la importancia de la recuperación histórica está aquí a la vista. Mira, cada 17 de mayo, en todo el país, porque ya hay grupos en todo el país, en muchos municipios, en la mayoría de las capitales de los estados ya hay movimiento, Sí. hay grupos. Pues mira, el 17 de mayo, que es el día de la Ley Internacional contra la contra homofobia, la bifobia, transfobia, sopa de lesbofobia. letras, Sí. ¿no? Ese día, como moscas en la miel, te caen periodistas, estudiantes, policía, funcionarios, curiosos, medios de comunicación, televisión, radio, bloggers. ¡Pum! Caen a preguntarte las mismas cosas. ¿Cómo surgió? ¿Para qué están en esto? Y lo peor del caso es que en la mayoría de las ciudades, estos grupos LGBTQI más son analfabetas históricos. No tienen memoria. Todo es la inmediatez, es a partir de que surgieron o recordando alguna cosita. Y lo que hacen es declarar inexactitudes, por decirlo de una manera suave, ¿no? Y cuando declaras inexactitudes o cuando declaras cosas flojas, sin sustento, la prensa las retoma y repite inexactitudes y repite blandengueses y repite desinformación, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Pues que haya un instrumento que ilustre, que informe, que forme. ¿Actualmente existe algún documento No, que no existe? existen miles, no hay que ser injustos. Bueno, pero tienes que tú hacer una investigación Claro, por aquí, investigación por allá. ¿Y tú la vas a hacer? Cuando Sí, pues hay que tener muchas ganas para te vas a leer 4 tesis sobre el movimiento, 50 o 500 artículos en revistas científicas, vas a leer los diarios de los recortes de los diarios de los periódicos. No, ¿no? Vas a ver las entrevistas que se les han hecho a decenas, cientos de personas en la televisión. No, ¿qué se necesita? Algo que resuma, algo que se necesita un documento de divulgación que te hable desde los orígenes, pues, que te hable primero de los antecedentes. No siempre fuimos homosexuales, como nos llamaban los antiguos, ¿no? Cuiloni, ¿no? Mampo, etcétera, ¿no? No nos decían homosexuales, ni lesbianas, ni no binarios, no, ni travesti, ni transgénero. Nos decían insulto y medio. Y existíamos negativamente, ¿sí?
Solamente. solamente. Viene el parteaguas del que te conté hace rato, donde ya tenemos nombre, ya somos Sí, homosexuales. ya. Bueno, en aquel entonces éramos homosexuales, ahora ya se diversificó, ya somos homosexuales, somos lesbianas, somos transgéneros, somos transexuales, somos no binarios, somos asexuales, somos etcétera, ¿no? Ya se abrió el abanico de nuestra existencia social, política y cultural, ¿sí? Pero no existe, digamos, una guía, ¿no? Que ilustre a los propios jóvenes homosexuales, LGBTIQ y más, para que se vean reflejados en ese tronco. Sí, claro. Yo soy parte de esto. Yo tengo estas libertades porque hubo este transcurso histórico, porque sucedieron estas cosas antes que yo naciera, ¿sí? Porque estos derechos que tengo antes no los tenía, o si los tenía no los podía ejercer, ¿sí? Porque antes las familias en general nos echaban a la calle, ahora ya son menos las familias que echan a la calle. Antes la policía te extorsionaba, te maltrataba, te sigue extorsionando, te sigue maltratando, pero no de la manera como era antes. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Sí? ¿Por qué soy beneficiario de estos derechos? ¿Por qué soy Sí, hay mucha beneficiario? gente que no lo sabe, ¿no? Que no, entonces hay en Que eso. antes de eso platicábamos, o sea, actualmente, por ejemplo, en la celebración del orgullo, que es la marcha en junio, hay mucha gente que va a pasarla bien, ¿no? A celebrarse a sí misma y celebrar Qué su bueno. identidad y su orientación en la marcha, que yo también creo que está increíble y que es parte de, Sí, pero creo que sí sería importante buscar una manera de poder compartir toda esta memoria histórica, pues tal vez de una manera resumida, agradable. agradable, que la gente lo lea y que obviamente también haya material para la gente que quiera leer todo, ¿no? Así es. Pero que sí existiera esta opción de poder acercarte, porque justo, ¿no? O sea, investigas y pues se encuentran artículos, se encuentran cosas, se encuentran entrevistas, por ejemplo, ¿no? Que te hacen a Sí, ti, entrevistas que hacen a ciertos personajes históricos, pero no hay tanto, o sea, no existe este material. sí, no existe. No existe y tiene que existir. Entonces, nosotros estamos trabajando en ello desde hace ya un par de años. Y muy pronto va a haber ya los primeros avances, ¿sí? Los primeros avances en ese sentido. Me preguntabas hace rato fuera de cámara, Ujú. en qué trabajaba. Sí, Pues trabajo en eso precisamente, con súper. el propio recurso que tengo de mis pensioncitas, trabajo en eso, trabajo en la recuperación de los archivos históricos, ¿sí? Hay muchos archivos en México, ¿no? Pero el nuestro tiene la característica de que son los documentos del principio, ¿sí? Ahí estamos nosotros centrados. Y hay otros archivos que tienen otro enfoque muy válido y muy interesante, pero el nuestro es precisamente los archivos históricos. Y estamos trabajando en eso y en la recuperación bueno, y en la edición de un atlas. Y lo llamamos atlas, es un atlas histórico de los movimientos LGBT y de lucha contra el SIDA, porque son dos movimientos hermanos. Bueno, el movimiento de lucha contra el SIDA surge del movimiento de liberación homosexual, Sí. ¿no? Ya después toma su autonomía, etcétera. Entonces, pero mucha gente no lo sabe y es importante que se sepa. Es importante que se sepa. Y yo creo que haciendo estos aportes, dando este material legible, porque no le vas a poner ahí 4 páginas de puro texto, porque no las leen los chicos ahora, Sí, se puede hacer de muchas formas, en ¿no? ilustración, en Va a cómic. ver- va a ser una publicación interactiva, Súper. con referencias sólidas de dónde tomamos la información y con participación amplia. O sea, el hecho de que yo sea editor no quiere decir que yo soy el único que va a hablar. Yo voy a editar, yo voy a orientar junto con un grupo de historiadores, ¿sí? Entonces, digamos que va a haber una solidez Eso es bien en, importante. en esto, ¿no? Y el producto tiene que ser un producto agradable, tiene que ser un producto
eh, atractivo que los chicos, las chiques quieran leer, quieran verse reflejados ahí en esos materiales, ¿no? Y se entiendan mejor a sí mismos, a sí mismas, y se sientan con orgullo sustentado. Les da herramientas para explicarse cuando los cuestionan, porque independientemente de todas las libertades que tenemos ahora, los chicos y las chicas, los chiques son cuestionados por la familia o por los amigos o por la escuela o en el trabajo. Se les cuestiona y a veces no saben qué decir, ¿no? ¿No? Sí saben defenderse, ¿no? Pero necesitan más herramientas Necesitan información sólida. porque eso generaría un cambio en las mentalidades también, Sí, ¿no? definitivamente. Sí. O sea, ahora decías esto, la lucha del orgullo LGBT va de la mano con la lucha con el SIDA, que a mí me Sí. parece bien importante tocar ese tema un poquito en el tiempo que nos quede. Justo porque este podcast pues, es parte de AHF, que es una fundación que trabaja en el tema. ¿Y cómo fue para ti esa lucha conjunta entre pues, el orgullo de ser quien eres, pero al mismo tiempo la gente estaba muriendo? El SIDA nos tocó en lo personal, en lo íntimo, a muchos de nosotros. Vimos enfermar y agonizar y morir a nuestras parejas, a nuestras amistades. Vivimos en un tiempo de desazón, de miedo, de incertidumbre, de vergüenza, discriminación y estigma, que no se ha vivido en la actualidad. Así de chiquitito en COVID. En COVID hubo una ola de terror, pero fue generalizada, Sí, no ¿sí? fue de un No sector de la fue población exacto. específico. Entonces, el hecho de que hayamos atestiguado tanto dolor y tanta muerte, eh, y y tanta desesperanza, porque no había nada. VIH era igual a muerte. SIDA era igual a muerte, literal, ¿sí? Era literal eso. SIDA igual a muerte. Entonces, el hecho de que el SIDA arrasó con la militancia, eh, mm, pero como éramos una militancia fuerte, consciente, bien formada y bien informada, lo que hicimos fue, como ya estaban muriendo los militantes, ya el movimiento había perdido también impulso por contradicciones internas o lo que tú gustes y mandes, pero lo que estaba sucediendo ahorita era la defensa de la vida propia y la vida de tus congéneres. A fuerza tenías que responder, a fuerza tenías que responder. Entonces, ante la quietud del Estado, ante la inacción del Estado, ante la renovación de la homofobia social, dijimos, pues no nos podemos quedar aquí. ¿De qué sirve todo el movimiento que hicimos si nos vamos a dejar aquí como corderitos a que vuelva la homofobia, a que vuelva la desatención, a que se nos mate impunemente, ¿no? Y entonces fue que así que surgen los grupos liderados por las personas viviendo con VIH, que es esa fue la gran diferencia en ese movimiento. Y fue, haz de cuenta, el paralelo del movimiento de liberación homosexual que estaba liderado por homosexuales, lesbianas y travestis, ¿sí? Entonces, igual acá, ¿quiénes eran? Las personas viviendo con VIH, homosexuales o no, hombres y mujeres, ¿sí? Esta característica, digamos, de tomar la lucha en sus propias manos y abrirse, imagínate lo que los paralelos son increíbles, ¿no? ¿Cómo te abres socialmente siendo homosexual en un entorno
discriminatorio, homofóbico, y cómo te abres viviendo con VIH en un entorno de miedo, de terror, de señalamiento, de vergüenza, de desatención. Eran unos paralelos increíbles, ¿no? Y por eso, Y que bueno, actualmente hay personas que siguen viviendo esas realidades. Ya es mucho menos porque no es el común, tanto ¿no? en un aspecto como en el otro. Sí. O sea, no hemos avanzado lo suficiente, no ha arraigado lo suficiente. Y mucho tiene que ver porque ya no existe la crisis de salud y la mortandad tan visible como la había antes. Igual que en el movimiento de liberación homosexual, ya no existe ahora las redadas ni la persecución. Existe la homofobia, etcétera, pero no de manera crítica, ¿no? Y además sí existe, pero concentrada en las mujeres transgénero, contra las Sí, mujeres los crímenes de transgénero. odio contra las personas trans, ¿no? Entonces, ahí siguen, ¿no? Entonces, estas dinámicas de avance-retroceso, ¿sí? Son muy interesantes, muy interesantes. Y sobre todo cuando hablamos de la lucha contra el SIDA, porque la conciencia se está perdiendo entre los jóvenes y sigue habiendo infecciones, sigue habiendo transmisión, ¿sí? Aunque ya es controlable por los medicamentos, pero sigue habiendo, ¿no? Y sigue habiendo estigma en los servicios de salud y sigue habiendo desabasto en la provisión de 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 medicamentos. medicamentos, ¿no? Entonces, es un tiempo bien interesante, el que estamos viviendo, ¿eh? Nos queda 2 minutos, entonces si fuera por mí nos quedaríamos aquí 3 horas platicando. Pero me gustaría cerrar preguntándote. Yo hace poco hablaba con alguien sobre la marcha, ¿no? Y decía, pues es que pues, sí, a la marcha vienen las personas que quieren celebrar su identidad, vienen a festear, pero también hay gente que marcha con mucha rabia, ¿no? Por la situación que está viviendo, por la situación personal, ya sea que mataron a un familiar suyo, lo que sea, ¿no? ¿Cómo crees que pudiéramos encontrar un balance actualmente entre, pues, mantener la memoria histórica, pero también mantener la celebración, porque también es una celebración, pero también poner las causas al frente del movimiento social, como en el momento en el que tú empezaste todo era? Mira, este desequilibrio va a seguir algún tiempo. Eh, y en la medida en que haya mayor conciencia en la gente, en la medida en que haya grupos que manejen de una manera decente y no comercialista la participación en la marcha, en esa medida se tiene que ir erosionando la indiferencia, el abuso, el oportunismo, el agandalle, o la inconsciencia. Pero es un desequilibrio, digamos, por desgracia, también yo insisto, signo de este tiempo. Y este péndulo, pues los péndulos van de izquierda a derecha, de extremo a otro extremo. Este extremo el péndulo puede llegar a un solo lugar y de ahí tiene que regresar. Y yo espero que dentro de poco Dentro de poco ya esté este regresando. péndulo, pero también Sí. hay que echarle las ganas, ¿no? Sí. En ese sentido, creo que sí, desde donde podamos, nosotros desde nuestra plataforma, aportar elementos formativos e informativos para que las cosas cambien. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar Sí. esta invitación, por Al aceptar contrario. estar en este episodio. Es personal, es un podcast de Punto Cero, que es un proyecto de HF Latinoamérica. Entonces, además que tuvimos hoy también la oportunidad de hablar del tema del SIDA y de VIH, pues no nos podemos ir sin invitarles a que se hagan una prueba de detección de VIH en el Wellness Center de HF, en Darwin 31, aquí en la Ciudad de México, o que busquen el Wellness Center que esté cerca de su ciudad o de su país, y ahí puedan hacerse una prueba de detección de VIH a tiempo, que es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Saludos al doctor Saavedra. Sí. Muchos saludos. Que por allá está en el doctor instituto. Jorge Saavedra. Sí, Gracias sí. por estos espacios. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. Y muchas gracias, Juan Jacobo, por tu tiempo y por contarnos esta historia. Gracias a ustedes. Presentado con el apoyo de AHF Latinoamérica y el Caribe, donde la prevención y la atención gratuita de infecciones de transmisión sexual y VIH están al alcance de todos.